Bienvenidos una vez más a nuestra nueva sesión online de contabilización automática de IEC. En ella vamos a ver cómo automatizar la contabilización de apuntes bancarios gracias a la información que recibimos de los extractos de la cuenta bancaria y de otros ficheros, y veremos los principales beneficios. Uno de ellos será cómo estandarizar los procesos contables dentro de nuestra compañía y también cómo esos procesos nos van a permitir ahorrar tiempo en el tratamiento de la información. Vamos a notar muchísima mejora en la calidad de los datos y con ello bastantes menos errores. Antes de avanzar más, quería compartir con vosotros cuál va a ser la agenda de la sesión. La introducción que os acabo de realizar. Yo soy Cecilia Cornejo. Con nosotros está también nuestro director comercial, Daniel Carretero. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Que nos mostrará el producto, de cómo funciona IEC, y nos hablará al finalizar de los próximos webinars. Durante la sesión tenéis habilitado el entorno de preguntas y respuestas, donde iremos recogiendo las dudas que puedan surgir y que contestaremos al final de la sesión. Y ya le dejo los mandos a mi compañero Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la introducción y muchas gracias a todos por acompañarnos. Voy a presentar, y supongo que ya estamos compartiendo la pantalla. Vamos a hacer una pequeña introducción en este proceso que cada vez es más demandado. Yo creo que incluso en toda la implantación de las soluciones de gestión de tesorería que realizamos en los últimos años, prácticamente en todas las organizaciones hemos implantado este proceso de contabilización automática para intentar mejorar y evitar los errores, sobre todo manuales, de los registros que se suelen realizar en los RPs, ¿vale? Y sobre todo automatizar tareas que suelen ser muy rutinarias y que una vez parametrizado, pues el grado de automatización que se consigue es muy, muy alto, ¿vale? En nuestro caso comercializamos este producto, que es una de las soluciones de SAP XRT y que se integra, digamos, perfectamente con esta solución, o incluso veremos que podemos integrarlo con otro tipo de ficheros que también queramos automatizar, que no tengan nada que ver con extractos bancarios o con movimientos de tesorería, ¿vale? Al final es un gestor y un automatizador de contabilización. Veremos algunos casos y pues haremos una demostración al final para que veáis realmente la usabilidad y con qué se encontraría un usuario. Bueno, ese es un sistema que se llama IEC Connect. El IEC, pues básicamente corresponde a generación de esquemas contables, es decir, es un sistema que está 100% diseñado para generar contabilidad en base a un input, ¿vale? En base a un fichero externo que se introduzca en el sistema y donde tendremos que ir definiendo en base a ciertas variables qué modelos de asiento queremos generar para cada tipología de movimiento, ¿vale? Pero está basado, y sobre todo nosotros lo implantamos junto a la solución de gestión de tesorería, que una vez se ha optimizado todo el control de mis previsiones, hemos tomado decisiones o hemos ejecutado ciertos procesos, pues bueno, que acabe finalmente todos esos movimientos bancarios que recibimos todos los días registrados en nuestro ERP. ¿Vale? ¿Qué es lo que se busca básicamente? Como decía, son tareas que son muy rutinarias, ¿vale? Con lo cual es estandarización. Eso es básicamente lo que buscamos. La estandarización además se puede buscar en entornos altamente complejos, es decir, grupos de empresa donde puede tener un ERP o varios ERPs, pero en lo que es el proceso de generación de los diferentes apuntes puede ser el mismo, se pueden tratar y luego poder exportar esta información y que acabe en cada ERP de cada una de las empresas del grupo, bueno, en aquellas empresas que al final consolidan o que tengan un único ERP, pues son proyectos mucho más sencillos. ¿Qué es lo que se busca además? La calidad del dato, es decir, no depender tanto de los procesos manuales que comentábamos antes, ahorro de tiempo, evidentemente, que sea apretar un botón y que nos genere ya una propuesta completa de asientos contables que solo tengamos que revisar, completar, es decir, pero no tener que estar introduciendo masivamente uno a uno cada uno de los apuntes, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver. ¿Con qué nos vamos a encontrar o qué principales características tenemos?
Todos los asientos son 100% personalizables, es decir, no es un modelo que nada más instalarlo en un proyecto ya viene con un montón de asientos predefinidos, ¿vale? Se van definiendo para cada uno de los clientes, para aquellos que lleven dimensiones analíticas, no gestionen dimensiones analíticas, dependiendo de los campos, tipos de operaciones que generen. Bueno, pues al final se analiza la cantidad de información y la tipología de cada tipo de movimiento y se van creando esos asientos y modelizando para cada uno de los proyectos, ¿vale? Ahí vemos algunos ejemplos que se pueden importar de forma nativa, como la norma 43, extractos internacionales, MT940, etcétera. Sería una de las posibilidades de contabilizar directamente desde los propios extractos, pero veremos que nuestra opinión al final va a ser siempre enriquecer mucho más ese extracto cuando se trabajan a través de herramientas como un TMS, como sería el caso de la gestión de tesorería a través de XRT, porque al final no solo te basas en la información que viene en el extracto, puramente bancaria, sino le puedes dotar de otro tipo de información que podamos haber suministrado desde el RP previamente, a través de las previsiones, tras un proceso de conciliación, etcétera, pues poder enriquecer esa información y crear apuntes mucho más ricos y mucho más automáticos. Se podrán aplicar estos filtros de importación e exportación de información. Al final se va a generar automáticamente. Veremos que hay diferentes niveles de control dentro del sistema. Es decir, el sistema te aceptará una propuesta y veremos cómo semafóricamente, de una forma muy visual, vamos a ver todos aquellos apuntes que están 100% correctos o aquellos apuntes donde tengamos que realizar algún tipo de acción por parte del usuario. Aquí, como comentaba antes, vamos a trabajar con toda la cantidad de información necesaria, incluso aunque vayamos, o en el caso, por ejemplo, nacional de España, incorporando la norma 43, la propia norma 43 trabajaríamos con el 100% de la información que contenga los registros 22, 23, con toda esa información complementaria, no solo en base al concepto, ¿vale? Para poder hacer apuntes mucho más ricos y poder coger incluso variables o escanear cierta información que sea útil para completar un apunte. Por supuesto, el sistema contempla multidivisa, multiplanes de cuentas, multipaís, multitodo. Está diseñado para grupos de empresa, estén en el mismo país o no, ¿vale? Y poder exportar incluso en planes de cuenta totalmente diferentes o estructuras contables totalmente diferentes hacia diferentes sistemas. ¿Cuál es el proceso básico que vamos a ver luego posteriormente en la demostración? Como decía, es un sistema que en base a una importación vamos a traer o la norma 43 o un extracto normalizado o bien un fichero con exportación de información desde un TMS, un sistema de gestión de tesorería, y lo primero que vamos a hacer es poder escanear toda esa información buscando las variables que necesitamos para completar un apunte, ¿vale? Veremos que hay una función que se llama IntelliSearch, que lo que va a buscar es, pues en base a un NIF, en base a una razón social, en base a cualquier tipo de variable, poder localizar cuál es la cuenta contable de ese tercero en vez de tener que asignar la cuenta contable en el fichero que estamos metiendo, ¿vale? Es decir, al final intentaremos siempre detectar información útil para poder finalizar el asiento de forma correcta. Entonces, una vez importado, se escanea esa información, se genera esa validación de los asientos, es decir, nos va a presentar esa propuesta. Dentro de la presentación de la propuesta vamos a poder actuar sobre cualquier tipo de movimiento. Ya nos va a decir todos los apuntes que están 100% correctos, es decir, no habría que modificar absolutamente nada porque todos los campos obligatorios, principales, toda la estructura del apunte del esquema contable que hayamos definido lo cumple y en realidad no habría que hacer nada. Aún así, dependiendo del usuario, podremos variar, modificar si tenemos que alterar algún tipo de dato. Pero sobre todo veremos que hay que actuar únicamente en las excepciones, ¿vale? Aquellos movimientos donde o no ha venido información suficiente o no he podido completar la propuesta del asiento, normalmente por esa falta de información que no ha llegado a detectar quién es el tercero o no hay información suficiente para saber cuál es la pata del asiento que me corresponde. Y finalmente sería la exportación de forma automática o manual, normalmente siempre hay que intentar buscar la automatización máxima, hacia el RP. O sea, al final estos apuntes lo que te hacen son propuestas y debe de acabar registrado en el RP corporativo para que acabe en el diario contable y realice el RP toda la compensación, todas las funciones que internamente tenga que tener definidas. O sea, al final esto es un paso intermedio entre mi gestión de bancos y mi contabilidad, donde me ayude enormemente en la generación de este tipo de apuntes, ¿vale?
¿De dónde podemos coger cualquier tipo de información? Aunque he ido adelantándolo ya. Nosotros lo que siempre recomendamos es desde la gestión de tesorería. Es donde va a ser mucho más eficiente, donde vamos a poder imputar mucho mejor, contabilizar directamente gastos, operaciones principales, poder dividir, incluso contabilizar. Si tenemos en tesorería las operaciones financieras definidas, tenemos toda esa parte de la definición de mis préstamos, mis leasing, los cuadros de amortización, etcétera, se podrían no solo contabilizar el pago, sino también contabilizar el detalle de toda esa operación financiera, porque le podremos exportar no solamente el movimiento que ha llegado del banco, del pago de la cuota correspondiente, sino definiendo también que esa cuota le corresponde tanto de amortización, tanto de intereses, tanto de gastos. Cuanta más información le dotemos a esta plataforma, mayor automatización podremos conseguir, ¿vale? En los casos en los que no tengamos un TMS y aún así queramos automatizar no solo la descarga del extracto, sino la contabilización de ese extracto, también pues, poder imponer y poder integrar la norma 43 de forma nativa, en el caso nacional, o normas internacionales. Otras fuentes, vemos aquí nóminas, algo que también se está utilizando mucho ahora, la contabilización de las tarjetas de empleado, que también se puede solicitar a los bancos, la descarga automática diaria o mensual de lo que serían los cargos por tarjeta, etcétera, ¿vale? Es decir, al final, cualquier cosa que se os ocurra que realmente queramos integrar y queramos crear un proceso de contabilización automática en base a esa input. ¿Vale? Y a nivel simplemente de características técnicas, antes de empezar a ver ya la presentación del producto, es que es un entorno 100% web, ¿vale? Con lo cual vamos a poder acceder 24/7 desde cualquier plataforma que tengáis y a nivel de integración, pues con cualquier tipo de navegador web, pues poder acceder, ¿vale? Eso sí, el sistema funciona y se comercializa en base a la volumetría. En base, hay cotizaciones diferentes, se calculan cuotas mensuales en base al volumen de movimientos que vamos a querer contabilizar. Con lo cual, empresas que contabilicen 5.000, 10.000 movimientos al año tiene un coste, o el que tiene 100.000 o ilimitados, ¿vale? Porque también hay empresas que tienen muchísimos movimientos y llegan a superiores a 500.000 movimientos al año, pues bueno, se va calculando en base al número de usuarios y en base a la volumetría que vayamos a tratar. Al final, un pago por uso como tiene que ser. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la demostración. Aquí tenéis algunas pantallas, pero bueno, como vamos a verlo en persona, accedo y cualquier pregunta que nos vayáis haciendo, sin ningún problema, la vamos resolviendo. Vale. Voy a acceder a través del navegador y de una forma sencilla vamos a invocar directamente con el login y el password, accederemos a toda la solución, ¿vale? Bueno, nada más entrar, aquí tenemos una estadística de los diferentes lotes, es decir, los procesos que hemos ido gestionando. Cada carga que hacemos pues va generando ese lote para guardar un archivo y poder consultarlo en cualquier momento. Bueno, como cualquier solución, lo primero que tenemos que hacer es parametrizar una serie de datos maestros o mínimos para poder operar, ¿vale? Si vamos a trabajar o no en divisas, pues dar de alta las divisas, los tipos de operación. Los tipos de operación para los que tenéis XRP, pues serían los flujos de tesorería, ¿vale? El soporte bancario, si es un cobro cheque, un pago transferencia, cada tipo de operación que queremos contabilizar. Podremos asignar códigos presupuestarios para que también poder crear esquemas diferentes contables en base a si cobro por transferencia y además estos son suministros o alquileres o el motivo de ese cobro de ese pago, poder identificar un asiento contable diferente. Podemos asignar diferentes diarios para que a la hora de exportar también poder segmentar la tipología de información a qué diario debemos contabilizar y datos así un poco básicos que sería pues dar de alta mis empresas, dar de alta los planes de cuenta. Aquí podemos cargar un plan de cuentas general, ¿vale? Que si veis aquí, por ejemplo, en la tercera columna, el código de empresa, si no hay nada, significa que esta cuenta es común a todas mis empresas, ¿vale? En cambio, por ejemplo, podría tener un mismo número de cuenta donde sea la empresa 1 es una cosa y la empresa 2 es para otra diferente. Luego también deberíamos de asignar los bancos, las cuentas bancarias y tenerlas aquí definidas. Si, por ejemplo, yo cargo la norma 43, pues aquí es donde directamente en base al IBAN, etcétera, tendré los datos definidos para calcular pues cuál es mi cuenta contable, cuál es ir asignándolo.
Y de estos maestros también podríamos tener, y esto es muy importante, datos de terceros, bases de datos de clientes, proveedores, para, en base a esta información del IntelliSearch, ese escaneo de información, poder localizar, pues, si aparece la palabra Iberdrola, pues, y es proveedor, pues, qué cuenta le debo de asignar, o si fuera cliente, porque es cliente nuestro para cualquier tipo de servicio, qué cuenta contable correspondiente le debo de asignar, ¿vale? Aparte de todos los datos de este tercero. El almacenarlo aquí al final, lo que hacemos son procesos de importación o de sincronización con las bases de datos internas de la empresa, del ERP o donde estén, ¿vale? O periódicamente ir actualizando estas bases de datos para no tener que estar replicándolas manualmente. Bueno, básicamente una vez definidas estas variables, aparte de otros procesos ya un poquito más a fondo que podríamos seguir, la tarea fundamental es sentarnos con algún responsable del área contable de vuestras organizaciones y ir definiendo uno a uno cada tipo de operación que queramos contabilizar, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si hago pagos de impuestos, pagos de intereses, de nóminas, si tengo la cuota de leasing, cuando me venga, veis que a medida que voy cambiando cada tipología de movimiento, lo que me va definiendo es las líneas del esquema contable que quiero generar, ¿vale? Cada una de estas líneas, al final, lo que vamos a jugar es un sistema de formulación donde empezamos primero por la asignación de la cuenta contable. Es decir, si voy a crear un asiento, lo primero que identifico es qué cuenta de banco debo de asignar. Si esto viene de XRT o de un sistema TMS, normalmente ya me estarán informando de la 572X. Si no, pues en base al IBAN, en base a la razón social, como hemos visto, la podremos detectar e imponer eso en el campo de movimiento. Luego, posteriormente, tendremos que decirle qué importe queremos asignar en esta línea concreta. Tal y como lo tengo yo ahora mismo definido, quiero dejar el mismo importe del movimiento, el mismo que me venga del extracto de la información de tesorería, directamente aquí lo dejas. Pero podríamos definir y calcular el IVA, ¿vale? Ya a partir de este importe o deducir ese IVA. IVA, retenciones, cualquier tipo de gasto que tengamos definido en el sistema. Cualquiera de estas definiciones, una vez que lo he calculado, lo podré llevar a la línea correspondiente donde tenga esta cuota de IVA, ¿vale? Y así vamos definiendo cada uno de ellos. Además, podríamos definir a nivel de información o de texto del movimiento un texto fijo o un texto variable, ¿vale? Variable que pueda venir de las líneas de movimiento que estamos importando, donde yo a lo mejor le asigno y tengo el código de proveedor, número de factura, etcétera, pues pago factura proveedor 25 o factura 34, ¿vale? Es decir, también podríamos hacer descripciones en base a ciertas variables y que siempre sean dinámicas esas descripciones. No tener que indicar simplemente un importe fijo. Bueno, hay otra serie de opciones también más completas, pero para que cojáis un poquito lo básico de lo que sería ir simplemente definiendo línea a línea, tipo de movimiento a tipo de movimiento. ¿Qué tardamos? Más o menos en función a la cantidad de tipologías de operaciones que gestionéis con los bancos, ¿vale? Pueden ser 10 días, 15 días, normalmente un proyecto de implantación de este tipo de soluciones, ¿vale? Porque al final, bueno, casi todas las empresas nos movemos entre 20, 30, 50 tipologías de movimiento habitualmente. Bueno, una vez que hemos definido todas las variables, vamos a hacer un día a día, ¿vale? Ya tengo mis esquemas, tengo todo desarrollado y cómo funcionaría. Yo voy a hacerlo ahora de forma manual, pero se puede automatizar. Es decir, que todos los días a las X de la mañana, pues ya hemos gestionado nuestra tesorería o ya hemos recibido el extracto, directamente que se integre en este sistema. Aquí tendríamos diferentes estructuras de importación, la que hayamos definido, y aquí tenemos algunos ejemplos de importar directamente la norma 43, la norma CSV, importar ficheros que vengan del sistema de gestión de tesorería, como es XRT, de visas, de las tarjetas que veíamos antes, a lo mejor de cargos de empleado o de operaciones de comercio que tengamos, cualquier tipo de fichero de importación que tengamos definido. En este caso yo voy a hacer el ejemplo de un fichero que viene directamente de XRT, voy a seleccionarlo, vamos a cogerlo, pues aquí lo tengo en el escritorio en un fichero de demostración. De hecho, voy a intentar enseñároslo para que lo veáis, que es algo sencillo, es decir, este es un fichero que puede salir de un sistema, el que sea, donde los que tenéis XRT y lo conocéis, pues esto puede ser la empresa, banco y cuenta, es decir, el código de cuenta, el flujo de tesorería, naturaleza presupuestaria, fecha, valor, operación, importe, divisa, referencia, descripción.
o podríamos tener 14 campos más aquí detrás, ¿vale? Aquí tendremos un montón de movimientos que hemos podido recibir del extracto. Aquí tenemos algunos con registros complementarios. Bueno, simplemente un fichero de datos. Este fichero de datos lo vamos a seleccionar. Voy a quitar este check para que me permita integrarlo, porque si no, te validaría el que ya ha sido importado previamente. Y simplemente le damos a importar. Esto es hacerlo de forma manual. Lo suyo, como decía, es automatizarlo. En este caso, vamos a ver que en estos segundos que está importando ese fichero, en 10 segundos hemos generado 558 apuntes, ¿vale? Lo que tiene que hacer simplemente un usuario es entrar todos los días, una vez que se ha generado el proceso. Aquí nos habrá hecho el lote de la hora, la fecha correspondiente, el usuario que lo ha generado, y si le damos a visualizar, vamos a ponerlo un poquito más grande, ¿vale? Aquí vemos las diferentes líneas que contenían ese extracto, o el fichero integrado, seguros sociales, intereses, etcétera, liquidación de un aval, y como en la parte de abajo ya podemos ver todos los asientos que se han ido generando en base a la información que hemos ido integrando, ¿vale? Es decir, simplemente realiza el esquema que teníamos definido con la información que ha llegado del banco. Vemos aquí diferentes opciones. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que veáis también este nombre. Vale, tenemos verde, amarillo, rojo, diferentes opciones donde yo ahora mismo, al tener todos marcados, veis que vamos cambiando, hay algunos en verde, algunos en amarillo. ¿Para qué me sirven? También te sirve a nivel de filtro, es decir, verde significa que está perfecto, ¿vale? Es decir, todos los valores, campos obligatorios que hemos definido en el esquema, etcétera, toda la información que me ha llegado en ese fichero, no me falta nada, está completo y no tengo que hacer en realidad absolutamente nada, ¿vale? Otra cosa es que por mi perfil de usuario me permita cambiar cualquier cosa, añadir información, cualquier cosa que yo necesite. Pero a nivel, digamos, de validación, está totalmente perfecto. Los que están en estatus verde, el último paso que haremos será la exportación al ERP para que llegue. Mientras tanto, y mientras yo no lo exporte, está en el sistema, es una propuesta y yo simplemente voy validando. Los verdes no habría que hacer nada. Tenemos luego el estatus amarillo, ¿vale? Que pone parcialmente tratado. Parcialmente tratado significa que es donde tenemos que actuar. Y tenemos dos situaciones. Una situación que vemos aquí a validar, ¿vale? A validar significa que está perfecto, es decir, tengo mis cuentas, tengo aquí textos por si quiero añadir, debes, haberes, es decir, la estructura de los tipos de apunte que yo quiera. ¿Está bien? Pero por importancia del asiento, por cualquier casuística, hemos marcado que esta tipología de movimiento alguien tenga que entrar y validar el movimiento, ¿vale? Simplemente lo que hago es validarlo y ya pasaría de estatus parcialmente tratado a totalmente y completo. El resto, que serían línea de apuntes incompleta. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando no tengo información suficiente, según el esquema que tenía definido para este tipo de movimiento, y hay algo que no me ha llegado, ¿vale? Típico ingreso de efectivo que me han hecho en una oficina y no han puesto ni el concepto. Es decir, me ha llegado un dinero, me han integrado e ingresado 9.172 euros y no sé de quién, porque no me lo ha puesto, ¿vale? Ni lo tenía yo previsto, ni lo tenía... ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí ya depende de vosotros, ¿vale? Lo que podemos sugerir es se asigna automáticamente una cuenta de clientes pendientes de aplicación y que ya esto se asigne a lo mejor en el RP, o nos esperamos aquí a saber exactamente de quién es y una vez que lo identificamos, simplemente lo completamos, ¿vale? Buscaremos el cliente que corresponda, lo asignamos y validamos, ¿vale? Podemos hacer esas dos opciones. Cuando no localicemos toda la información, asignar un cliente varios pendientes de aplicación, o lo asignamos directamente. Si no lo asignamos y esperamos aquí, siempre sabremos todo lo que tenemos pendientes de contabilizar, ¿vale? Es decir, aunque hayamos exportado todos estos verdes, siempre sabremos todo lo pendiente que hay. Entonces, en un estatus o en otro, este sería todas las líneas que deberíamos de tratar ya manualmente o terminar de completar o de validar por parte del usuario. Pero el resto lo hemos hecho 100% automático. ¿Qué nos quedaría en el último caso? Que serían estos de estatus rojo. Los de estatus rojo no deberían de darse a menudo, ¿vale? Al principio del proyecto, cuando a lo mejor se nos ha olvidado, porque ha habido movimientos que ocurren muy esporádicamente cada X meses y no nos habíais dado el modelo del asiento, porque no os acordabais o lo que sea, pues bueno, de repente te puede venir un movimiento que ha venido del banco que no teníamos definido
y por lo tanto lo ha integrado, pero esquema no encontrado. Es decir, no sé qué hacer con esto. No encuentro la definición de esta tipología de operación. ¿Qué deberíamos de hacer? Simplemente entrar a los esquemas contables, defino el esquema contable para esta nueva casuística de tipo de movimiento y una vez que vuelvo, pues ya lo selecciono y reintegro las líneas. Es decir, si ya una vez que tengo definido, pues ya aplícame esta nueva condición para que todo esto pase o a estatus verde o a estatus de parcialmente tratado. Normalmente ya a medida que vamos trabajando, directamente pues no suele haber o no deberían de haber este tipo de movimientos. Y si lo hay, pues ya sabemos cómo resolverlo, si se va alimentando continuamente el sistema. La próxima vez que llegue este movimiento, ya sabrá lo que tiene que hacer y será automático, ¿vale? Entonces, simplemente, como decía, una vez tratados los movimientos, ¿qué nos quedaría? La función de exportación. Y aquí es donde podríamos exportar todos los lotes o el lote correspondiente, si es por usuario, por múltiples usuarios, que cada usuario solo pueda exportar hacia su RP lo que él haya gestionado. Esto ya se define con vosotros y también se puede automatizar. Es decir, que todos los días a una hora, si queremos, pues a partir de las 2 de la tarde, a partir de cuando sea, automáticamente esto se exporte sin tener que ir una persona a darle al botón, ¿vale? O dejarlo de forma manual si queremos tener ese control, simplemente. ¿Vale? Los procesos de importación o de exportación, esto está lleno de estructuras que podemos definir y dentro de cada estructura lo que hacemos es adaptarnos al RP que tenga cada cliente. ¿Vale? Aquí se crea una estructura, se define con el distribuidor o con el departamento interno de cada ERP y lo que tenemos que ver es qué fichero va a ir, qué campos van a contener, en qué orden. Simplemente se hace esa estructura de integración acoplándose realmente a las condiciones que nos exijan los RPs, porque esto al final dependemos siempre de que el RP sea capaz de integrarlo a su diario, que prácticamente lo pueden hacer todos, pero al final pues a lo mejor tiene una serie de exigencias en tipos de campo, modalidades, longitudes de campo, que tenemos que adaptarnos a ellos, ¿vale? Pero es absolutamente flexible y al final la idea es automatizar todo este proceso y evitar errores, ¿vale? Que todo este control no sea una persona que tenga que estar picando asientos, sino directamente poderlo completar. Perfecto, pues esta era la presentación. Más o menos he llegado justo en el minuto de terminación. No sé si tenemos preguntas, Cecilia. Pues no, no tenemos ninguna pregunta, pero animo a las personas que están participando a que si quieren nos las hagan llegar por aquí o bien a través de nuestros correos electrónicos o el propio de la convocatoria que es info@zurriga.com y a partir de ahí contactaremos con ellos y les daremos respuesta. Exacto. Gracias, Daniel, gracias a todos los asistentes y os invitamos a participar en la próxima sección, que será el día 13 de diciembre, donde podremos ver la automatización también de la firma de pagos, firma y pagos electrónicos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias.